¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Es un concepto súper importante para la carrera, ¿no? Para las ciencias ambientales y la tecnicatura en conservación, que van a trabajar durante todos los años en casi todas las materias. Vamos entonces a desarrollar, ¿sí?, a priori un concepto amplio de biodiversidad que tiene que ver con todos los genes, las especies y los ecosistemas, toda la variedad que hay de estos niveles, ¿sí?, que van a estar desarrollándose en un área determinada. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Y en principio porque estamos hablando de un reflejo de aproximadamente 4.000 millones de años de evolución, ¿sí? Y la necesitamos, todos los productos, todo lo que necesita el ser humano para sobrevivir, lo extrae de la naturaleza. Y esa naturaleza es la que forma esa biodiversidad. Por un lado podemos hablar de estrategias de conservación, la importancia de la conservación de la biodiversidad, por el primer principio o primer criterio que tiene que ver con razones éticas o espirituales, que quiere decir que cualquier especie, cualquier vida debe ser conservada, ¿sí?, por el solo hecho de existir. Por otro lado, vamos a hablar de las razones de estéticas, ¿no? Todo el mundo prefiere un espacio verde donde tenga biodiversidad, donde haya animales y plantas lindas para poder recrearse en principio. Y también porque esto que decíamos, que como todos los traemos de la naturaleza, ¿sí?, necesitamos conservarla para poder seguir utilizando esos servicios ecosistémicos. ¿Quiénes van a estar integrando esa biodiversidad? Bueno, por un lado, la fauna y la flora, ¿sí?, en su sentido amplio, y por el otro lado, los pueblos y las culturas. O sea, el ser humano va a estar atravesando y es uno de los componentes o niveles que integra esa biodiversidad. ¿Cuáles son entonces esos niveles que vamos a estar hablando? Por supuesto que el más general tiene que ver con el nivel de genes, la diversidad que voy a tener dentro de las especies y toda la variabilidad que ya estuvimos hablando. Por otro lado, el nivel de especie, ¿no? Toda la diversidad de ese conjunto de organismos, ¿no?, que se interrelacionan y que son interfértiles. Y por otro lado, los ecosistemas, entendiendo el ecosistema no solo como el lugar físico donde habitan las especies, sino el espacio donde se desarrollan todas las funciones ecológicas. Ahora, es interesante pensar y preguntarnos qué hace que la diversidad esté en algunos lados de una manera y en otros lados de otra. O sea, qué hace que nosotros tengamos selva en Misiones, que tengamos estepa en Patagonia y demás, ¿sí? O sea, hay un montón de factores que vamos a analizar que van a estar determinando esa biodiversidad, ¿sí? Que haga distintas, que estén presentes distintas estructuras en distintos lugares. Vamos a hablar de dos grandes grupos de factores que van a estar determinando la biodiversidad, que van a estar moldeando, ¿sí?, la presencia o ausencia de distintas especies y ecosistemas en distintos lugares. Por un lado vamos a estar hablando del medio físico y por otro lado vamos a estar hablando del medio socioeconómico y cómo nosotros como seres humanos vamos a estar influenciando el paisaje y la biodiversidad. Cuando hablamos de factores físicos nos vamos a estar refiriendo a, por ejemplo, la geología y la geomorfología, ¿sí? El relieve y los suelos y el uso que el ser humano le da a los suelos va a estar determinando que haya unas especies y no otras, ¿sí? Pensemos en lugares de montaña, ¿sí? Todos los factores que influyen en esos espacios van a ser muy distintos que lo que sucede en las llanuras. Entonces el relieve va a estar modificando y va a estar influenciando el resultado de lo que allí habite. La hidrología, por supuesto, los cuerpos de agua, no es lo mismo un espacio donde no haya ríos o lagos a un espacio donde yo tenga muchísimos humedales o muchísimos cuerpos de agua, ¿sí? Sabemos que la vida es totalmente dependiente del agua, entonces lo que se desarrolla alrededor de esos cuerpos de agua va a ser mucho mayor, va a haber mucha más biodiversidad y muchas más diversidades alrededor de esos espacios que en lugares secos. Y por supuesto, el último factor es el clima. Cuando hablamos de clima no estamos hablando solamente de lluvias, sino que estamos hablando de radiación solar, estamos hablando de temperaturas, estamos hablando de un montón de componentes de ese clima que van a estar afectando y modificando esa biodiversidad. Por otro lado, entonces, vamos a estar hablando
de los factores o el medio socioeconómico que también van a estar moldeando y determinando cómo va a ser esa biodiversidad. Cuando hablamos de eso, vamos a estar hablando de cómo el ser humano atraviesa directamente todas estas cuestiones y cómo va a estar moldeando y modificando directa o indirectamente esa biodiversidad. Por un lado, entonces, vamos a hablar del uso agrícola ganadero, podemos decir, ¿sí? Para que se generen estos espacios de cultivo, de cría de ganado, primero hay que deforestar, limpiar un poco el terreno, ¿sí? Entonces eso va a estar modificando directamente la biodiversidad. Estamos viendo que una de las actividades que no cesó en cuarentena, en este momento en el que estamos casi todos encerrados, sobre todo los que pertenecemos al AMBA, una de las actividades que no cesó en todo este tiempo fue el desmonte. El desmonte es uno de los instrumentos, ¿sí?, que utilizan para despejar el terreno, para poder avanzar o para que avance la frontera agrícola sobre los territorios más prístinos, ¿sí? Por eso necesitamos leyes que protejan, sobre todo que protejan los bosques nativos, los pastizales y todos los espacios donde haya especies nativas. Otro de los factores que van a estar influenciando la biodiversidad tiene que ver con la demografía. ¿Sí? Dentro del medio socioeconómico, la demografía, o sea, la construcción de ciudades. ¿Para qué haya ciudades? Va a tener que haber un corrimiento también de la frontera. ¿Sí? Vamos a necesitar despejar territorio para que podamos construir las ciudades tal y cual las conocemos. Por supuesto, de la mano de esto van a estar las localidades y las redes viales. Las redes viales son instrumentos que van a estar modificando la biodiversidad, porque imagínense un territorio donde antes no había ningún tipo de carretera o ruta, que ahora la atraviese cemento, ¿sí?, más allá de la etapa de construcción de esa ruta o de esa avenida, de esa carretera, lo que sea. Más allá de eso, va a haber un tránsito, un flujo de autos que antes no había y que la biodiversidad que se desarrollaba en ese lugar no estaba adaptada o acostumbrada. Entonces va a ser un factor importante si se habla de fragmentación de hábitat, cuando un espacio, ¿sí?, si no hacemos los estudios debidos, pues puede verse interrumpido la ruta migratoria de muchas especies, por ejemplo, o sus propios hábitats donde cazan o donde se refugian, ¿sí? Entonces hay que pensar y planificar mucho las estructuras de las redes viales para que no se produzcan esta fragmentación de hábitats. Entonces vamos a tener todos esos factores que en su conjunto y articulando van a estar modificando y moldeando lo que va a ser la biodiversidad. O sea, ¿sí?, si nosotros pensamos en la selva misionera o la selva paranaense, vamos a pensar en un montón de características que están modificando o están moldeando ese paisaje. ¿Cuáles? Y por supuesto vamos a tener altas lluvias, ¿sí?, cuestiones climáticas, altas temperaturas, vamos a tener muchísimos cuerpos de agua, ¿sí?, vamos a tener un tipo de suelo característico. Si pensamos en Misiones, un suelo con alta cantidad de hierro, por eso tiene ese color, ¿sí?, y una textura de ese suelo que también es característico. Y eso hace que tengamos esta estructura de selva, ¿sí?, con toda la fauna asociada y los microorganismos asociados a la selva. Si pensamos en la Pampa, ¿sí?, más cerca de donde estamos, en nuestro territorio, vamos a pensar en también altas cantidades de lluvias, ¿sí?, pero vamos a pensar en un pastizal, y eso tiene que ver también con la climatología, con los vientos, ¿sí?, con un montón de cuestiones que van a estar actuando ahí en ese espacio muy distinto de lo que pasa al norte. Pero ahora también entonces tenemos que pensar en nosotros como seres humanos y cómo atravesamos estos territorios. Pensando en el medio socioeconómico, los campos van a estar modificando esa biodiversidad, ¿sí?, porque ahora la estructura, y todo lo que se utilice para la agricultura y la ganadería van a estar influenciando directamente a la biodiversidad nativa. Entonces, cuando pensamos en cómo es la biodiversidad, vamos a tener que pensar en todos estos factores. Si no es producto de uno solo de estos factores, sino que es producto de toda esa interacción entre el medio físico y las especies, y entre las especies mismas, como ya habíamos visto en el caso de la selección natural. Ahora, si decimos que hay un montón de factores que van a estar afectando esa biodiversidad y moldeándola, vamos a poder hablar que hay sectores que se pueden agrupar en relación a esa biodiversidad porque son el resultado de esas características físicas y cómo van a estar actuando sobre la vida. Entonces podemos hablar de algo que se llama regionalización de la biota, o sea, identificar zonas
muy parecidas, ¿sí? Donde las estructuras se replican y terminamos teniendo ambientes similares. Vamos a ver dos tipos de regionalización, o sea, de dos tipos de agrupamiento de esa biodiversidad en relación a distintas características. La primera que vamos a ver tiene que ver con el esquema biogeográfico de Cabrera y Billing. Es un esquema bastante utilizado y se basa en cuestiones de fitogeografía, o sea, se basa en las plantas terrestres que yo voy a tener en los territorios. ¿Qué hicieron estos científicos, Cabrera y Billing? Identificaron zonas en donde la fitogeografía, o sea, las plantas terrestres, eran similares y generaban estructuras similares en los territorios. Entonces agruparon esos sectores y generaron este esquema de provincias. ¿Sí? Si vemos, vamos a descubrir que Buenos Aires está en la región de La Pampa, ¿sí? La región pampeana, y que tiene, parte de Buenos Aires tiene las características típicas de esa región, ¿sí? Entonces, este modo de regionalización, este ejemplo de regionalización, entonces se basa específicamente en las plantas terrestres. El otro esquema que vamos a ver tiene que ver con la ecorregión. La ecorregión se basa en algo que se llama la unidad de paisaje. Ese paisaje va a estar formado por un montón de componentes que tienen que ver, por un lado, con la biota, tanto flora como fauna, con el clima, ¿sí? Con todos estos componentes del medio físico que decíamos antes, la hidrología, la geología, pero también con estos factores socioeconómicos, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con lo antrópico, con la economía y con la cultura del ser humano, ¿sí? Todos estos factores van a estar formando lo que llamamos paisaje. Y esa es una de las unidades básicas del sistema de ecorregiones. Entonces, la ecorregión vamos a decir que es una región natural definida según sus unidades de paisaje. Entonces, es un poco más complejo que lo que proponía Cabrera y Billing, ¿no? Basándose solo en las plantas terrestres, sino lo que propone este sistema de ecorregiones es cómo ese sistema físico, ¿sí? Interactúa y cómo se relaciona con el ser humano y cuál es el resultado de esa interacción. Entonces vamos a tener lo que se llama ecorregiones. La Argentina, ahí vemos el mapa, ¿sí? Tenemos toda esa cantidad de ecorregiones. Si nos ponemos a mirar más detenidamente, vamos a ver que es una estructura muy parecida, ¿sí? Muy similar a lo que proponía Cabrera y Billing con su sistema de provincias biogeográficas, pero hay sectores, ¿sí? Sobre todo si vemos en el NEA, ¿sí? Que es el noreste argentino, donde yo voy a tener muchísimos más cuerpos de agua, ¿sí? Piensen en Corrientes, piensen en los esteros, piensen en Iguazú, ahí este sistema de ecorregiones va a tener muchísimo más detalle porque no solo se va a estar basando, como decía Cabrera y Billing, en las plantas terrestres, sino con esta unidad de paisaje. Y el sistema acuático va a estar influyendo un montón y por eso voy a tener mucho más detalle en la zona del NEA, donde tengo mucho mayor cuerpo de agua, que en la zona de Patagonia, donde más o menos es similar. Los dos son dos modelos distintos, los dos son utilizados, ¿sí? Uno no invalida el otro, es un poco más utilizado en la actualidad el modelo de ecorregiones porque es un poco más completo y analiza más cuestiones que no tengan que ver solo con lo físico, sino con esa interacción con el ser humano, ¿sí? Que en la actualidad es bastante marcada. Entonces es importante que entendamos el concepto de biodiversidad en este contexto, sí, ampliamente, como esa diversidad o esa variedad de genes, especies y ecosistemas, y que entendamos que eso es el resultado de muchos años de un proceso de tanto de evolución y selección natural como de un proceso de interacción en esa unidad de paisaje, ¿sí? Todo lo que ocurre en el ecosistema y toda la relación que tenemos con el ser humano que tiene con el ambiente donde se desarrolla.